Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro espacio de divulgación científica. El día de hoy tenemos el gusto de estar con el doctor Vinicio Granados Soto, el cual es un doctor especializado en el estudio del dolor. Actualmente el doctor se encuentra en el laboratorio 12, justamente del CIMBESTAB, estudiando esta área de estudio que es tan importante, el dolor. Doctor Vinicio, mucho gusto. ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por esta plática, esta entrevista. Al contrario, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, doctor, para empezar, me gustaría preguntarle un poco más de su trayectoria, acerca de cómo es que usted llega a la ciencia. ¿Qué fue esto que lo impulsó, que lo motivó a estudiar la ciencia? Pues verás, es complicado porque yo ya lo he comentado en otras ocasiones. Yo soy una persona que nació en el campo. Sí, entonces mi niñez fue cuidar vacas y pues no había esa visión de estudiar ciencia. Yo empecé a considerar una carrera científica cuando cuando estaba terminando la carrera de QFB en la Universidad Michoacana. Ahí uno de los profesores nos invitó a pasar una estancia en la Ciudad de México durante las vacaciones para que conociéramos laboratorios de investigación. Digamos que ese fue mi primer acercamiento a la investigación. Me impresionó, por ejemplo, los experimentos que se hacían en el Departamento de Farmacología de la UNAM. Nos llevó también a ver el laboratorio de farmacología y toxicología de Zacatenco, y nos llevó también a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico. Digamos que nos hizo como un barrido ahí de los lugares donde se podía hacer investigación en temas relacionados a la farmacología, que era el motivo de la visita, digamos. Ese fue mi primer acercamiento y yo quedé impresionado, por supuesto. También nos llevó de esa ocasión a la sede sur, que en ese tiempo era la sección de terapéutica experimental, que estaba aquí en Huipulco. Y de ahí fue el lugar que más me impresionó. La manera como se trabajaba, la manera como publicaban, cómo escribían, o sea, todo ese tipo de cosas. Me tocó ver experimentos en vivo, entonces eso me llamó mucho la atención. Lo motivó. Sí. Muy bien. ¿Podríamos ahondar un poquito más en esta parte? Me interesaría mucho saber cómo es que tiene una infancia en el campo, cómo es que usted descubre o qué es lo que lo incita a esta parte de estudiar pues, la ciencia. Pues esto es digamos que nos mandaban a la escuela, hicimos la primaria en el campo, digamos, en el rancho, literalmente, y ya después de ahí ya no había secundaria para estudiar en el pueblo, entonces tenía uno que ir a la ciudad más cercana, que en este caso nos mandaron a una ciudad que no estaba tan cercana a estudiar la secundaria. Y francamente a mí no me gustaba la escuela. Yo cuando iba a la secundaria no me gustaba. Yo renegaba mucho, no me gustaba inglés, no me gustaba ciencias naturales, no me gustaba matemáticas. Pero pasaba las materias prácticamente sin estudiar, y eso como que dije, o sea, me decía, algo tengo, que puedo hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando a los 15 años voy a estudiar la prepa, ahí decido estudiar ciencias biológicas. Ya se tenía que elegir digamos que una orientación. Había contabilidad, había todas estas áreas de sociales, físico-matemáticas, y había las biológicas. Yo decidí por las biológicas. Y ahí ya me empezó a interesar más el estudio de las células, de los seres vivos, el por qué se llevan a cabo los efectos, las funciones biológicas, etcétera, etcétera. Allí fue donde realmente yo sentí como que una atracción. Pero simplemente era por estudiar.
y por conocer cómo funciona, por ejemplo, el organismo, ¿no? Cuando me enrolo en la universidad, ahí sí ya hay ya hay un conocimiento más profundo, hay un acercamiento más a la ciencia, al método científico, pero no tenía claro qué iba a hacer después de que terminara la carrera. Lo que definió, digamos, mi incursión en la investigación científica fue esta visita que ya les comenté, donde el doctor Gaudencio Alcántara nos invita a pasar un verano, digamos que sería como el antecedente de los veranos de investigación en la ciencia, a pasar este verano de investigación visitando laboratorios que hacen farmacología aquí en la Ciudad de México. Obviamente nosotros veníamos de Morelia. Y ahí fue donde ya dije, yo quiero hacer una maestría cuando termine mi licenciatura. Entonces, cuando terminé ahí en la Universidad Michoacana, me titulé y me vine para acá e ingresé al programa de farmacología y toxicología del CINVESTA. Okay. Así fue, digamos, como llegué al CINVESTA. A la ciencia también, ¿no? Y a la ciencia de alguna manera, porque ya durante la maestría pues ya desarrollamos un modelo, digamos, más ya en forma, aplicando el método científico, ya empezamos a estudiar parte el dolor, pero parte farmacocinética. Yo llegué a un laboratorio de farmacocinética, donde se trabajaba la farmacocinética. Y me pusieron un proyecto que involucraba tanto medir los niveles en plasma de los fármacos como medir sus efectos analgésicos. Todo fue durante la maestría. Durante el proyecto de doctorado saqué digamos, un abordaje parecido, donde estudiábamos los efectos de los fármacos, efectos analgésicos, pero también los niveles plasmáticos. Ahí hicimos un modelado matemático para predecir las concentraciones en los sitios de acción. Pero digamos que mi gusto por el dolor inicia justamente ahí, porque al estudiar los efectos analgésicos me fui involucrando más con los mecanismos de acción. Empecé a estudiar el tema del dolor, empecé a ver que hay una falta de fármacos adecuados para aliviar el dolor, sobre todo en cierto tipo de trastornos dolorosos. Por ejemplo, en el caso del dolor neuropático, que es un dolor que se genera por el daño a las fibras que conducen la información dolorosa, ahí el tratamiento del dolor es particularmente complicado y hay un porcentaje alto de la población que tiene este tipo de dolor. Entonces empecé a ver como ese tipo de huecos, de posibilidades, digamos, de estudio y de poder contribuir al desarrollo de sustancias, de fármacos que pudieran aliviar ese tipo de dolores. Y después encontré otras cosas que también son bien difíciles de tratar, como por ejemplo la fibromialgia. La fibromialgia es un padecimiento donde hay dolor generalizado y que hasta hace poco ni siquiera se consideraba como una enfermedad. Simplemente a las personas se les mandaba al psiquiatra porque pensaban que estaban mal de la cabeza, no porque realmente tuvieran dolor, porque cuando las estudiaban no les encontraban nada. Les mandaban a hacer análisis clínicos de varios tipos, les hacían estudios y no les encontraban nada. Entonces el médico decía, pues, no tiene está fingiendo. Claro. Entonces, y como se da en mujeres, en un país machista, pues decía, no, esta lo que necesita es algo que hacer, ¿no? Entonces, muchas veces las mandaban al psicólogo o al psiquiatra, pero no les aliviaban ese dolor. Ahora sabemos que la fibromialgia es un padecimiento muy común en las mujeres y que todavía, de hecho, no hay una manera de tratarla adecuadamente. Ahorita el tratamiento es el ejercicio. Curiosamente, los jóvenes hacen ejercicio.
No, pero pero al tipo de menos dolor. ya validan el hecho de que la fibromialgia existe y de que el dolor que reportan las personas es real, pues. Así es. Entonces, digamos que de allí ya como que me enfoco más en ese tipo de problemas, de tratar de encontrar un medicamento, un fármaco, al menos estudiar las bases fisiopatológicas de estas enfermedades con la idea de que eventualmente encontrar un fármaco que alivie ese tipo de padecimientos. Después de mi doctorado me fui a una estancia corta a Brasil. Yo quería hacer una estancia postdoctoral con uno de los doctores más famosos del dolor, que es el doctor Sergio Ferreira, brasileño, que había hecho contribuciones muy importantes en el área del dolor. El doctor Sergio Ferreira fue el que hizo los experimentos que condujeron al premio Nobel en 1982 con el doctor John Vane en Londres. Pero le gustaba, tuvo oportunidad de quedarse en Londres a trabajar en grupos de dolor muy famosos, pero a él le gustaba más el calorcito brasileño y se regresó a San Paulo a poner su laboratorio, y poco a poco fue empezando a producir cosas, al principio muy sencillas y después cada vez más elaboradas y más complicadas. Y fue una persona que sentó las bases para crear grupos de investigación en Brasil que ahorita son de los mejores del mundo. Okay. Entonces yo quería irme con él, pero él en ese tiempo andaba muy ocupado y ni caso me hizo y me dijo, bueno, vente al laboratorio, juégale ahí un ratito, ve qué puedes hacer. Okay. Estuve 3 meses, trabajé mucho, sacamos un artículo con él de esa época y me regresé porque sentí que no me hizo mucho caso. Y luego busqué irme con otro de los profesores más famosos en el área del dolor, pero ahora de Estados Unidos, que es el doctor Tony Jacks. Tony Jacks fue y es el pionero del uso de los opioides por vía espinal en el dolor. A nadie se le había ocurrido que se podía dar los opioides en la médula espinal para aliviar el dolor, y a él se le ocurrió y tiene una cantidad, funcionó maravillosamente. De hecho, se usa todavía la analgesia transoperatoria. Okay. Por vía espinal. Sí, el uso, por ejemplo, ahora del fentanilo en el transoperatorio es de uso común en cualquier cirugía, pues. Entonces, Tony Jacks es una de las personas más productivas en el área del dolor, tiene alrededor de 700 artículos solamente de dolor, que es impresionante. Eso implica que tienes que producir entre 20 y 50 artículos casi por año, y eso pues no es fácil. Eso no es nada fácil. Entonces yo quería ir con él para saber cómo le hacía para publicar tanto. Y obviamente pues cuando ves el ritmo de trabajo que tienen, la cantidad de gente que tienen, muy pesado, me imagino, los recursos que tienen, no se puede generar 40 artículos, 50 artículos por año si no tienes gente, si no tienes dinero y si no tienes ideas, por supuesto. Claro. Porque no es nada más tener dinero y gente, tienes que generar ideas para 50 personas. Sí. De hecho, por ejemplo, ahorita en 2012 fui de estancia sabática al laboratorio ya no de Sergio Ferreira, sino de sus alumnos, porque estaban produciendo entre 40 y 50 artículos por año. Y yo dije, tengo que ir a ver cómo le hace una persona, un científico, para producir esa cantidad de artículos. Y de muy buen nivel además, ¿no? Ni siquiera artículos, digamos, mediocres, artículos buenos, en revistas de alto impacto. Y lo que vi es que tienen muchísima gente trabajando.
Eran 45 personas trabajando. Está muy similar como Estados Unidos. Muy, muy similar, pero eran 3 profesores trabajando en equipo, más o menos con 15 personas bajo su mando cada uno, produciendo un artículo por año en promedio. Si eran 45 personas, producían 45 artículos. Y que es más o menos lo que hacemos nosotros aquí, o sea, producimos un artículo por año, por persona, digamos. Si somos 5 en el laboratorio, pues producimos 5 artículos al año. Entonces dije, pues, en realidad es la misma eficiencia. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos tienen más espacio, más dinero y más gente. Esa es la única diferencia, pero digamos que tenemos promedio por persona de publicación, es básicamente el mismo. Sí, están como en un nivel muy similar. Sí, un nivel muy similar. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos tienen más dinero para hacer proyectos de más envergadura, más grandes, más impactantes, pero por persona, digamos que produciríamos muy parecido. Pero sí me impresionó y dije, tengo que ir a verlo con mis propios ojos, porque no es posible. Si te dicen que una persona publica, no sé, en el Sinvestable el promedio de publicaciones, al menos aquí, cuando yo fui jefe de departamento, tenía los números y era alrededor de 0.5 artículos por profesor por año. Ese era el promedio. Y no creo que haya cambiado mucho. Ahora, pero parte de la cuestión aquí es personal y recursos, básicamente. Sí, me imagino que hay una limitante siempre de la parte siempre hay económica esa también. limitante de los recursos. En todos los sexenios previos ha sido un problema y pues ni se diga ahora, ¿verdad? Me imagino. Doctor, me interesaría mucho que profundizáramos un poquito más en esta parte de los tratamientos del dolor. Antes había comentado, por ejemplo, de la fibromialgia, de que el tratamiento era el ejercicio. Sí. Por ejemplo, ¿qué podría decirnos sobre estos tratamientos que pareciera que están, ¿cómo decirlo?, que no son tan eficientes? Por ejemplo, Sí. ¿cómo podemos tratar, por ejemplo, en el caso de la fibromialgia u otro tipo de dolores que a lo mejor son más crónicos o más fuertes? Sí, el dolor es complejo de tratar, ¿ves? Y es difícil de tratar porque el dolor es digamos que es una parte de nuestra vida. Nos ayuda a salvaguardar nuestra integridad. Y también va formando nuestra memoria y nuestra adaptación al entorno. Por ejemplo, si nosotros nos lastimamos en una cierta circunstancia, eso se nos queda muy grabado y nunca lo vamos a olvidar en la vida, aunque hayamos sido muy pequeños, por ejemplo, nos acordamos exactamente, porque ese dolor se asocia a una memoria que se considera como memoria traumática, digamos. Claro. Y entonces esas memorias no se olvidan, esos recuerdos no se olvidan. Entonces el dolor, como es tan relevante para la sobrevivencia del individuo, tiene mecanismos redundantes que lo están produciendo. Entonces, si tú desarrollas un medicamento para inhibir un mecanismo, todavía quedan otros mecanismos que siguen manteniendo ese dolor. Entonces, por eso es tan difícil quitar el dolor. Entonces, ¿qué se hace? Se reduce el dolor, ¿sí? Dependiendo del tipo de dolor, es el tipo de tratamiento. O sea, no todos los medicamentos para aliviar el dolor sirven para quitar todos los tipos de dolor. Entonces, hay 3 tipos básicos de dolor, que es el dolor que se genera por inflamación, que todo el mundo lo hemos sentido cuando te tuerces, cuando te cortas, cuando hay daño al tejido, digamos. Se te inflama la rodilla, el tobillo, te golpeas, te cortas, o te hacen una cirugía o alguna cosa de esas. Ese es un dolor
es un dolor donde hay inflamación, pues. Por eso se llama dolor inflamatorio. Luego hay una cosa que se llama dolor neuropático. El dolor neuropático es cuando se lesionan las fibras que conducen el dolor. Y aquí el ejemplo es, por ejemplo, el dolor por cáncer, lesiona las fibras, el dolor por, no sé, por amputación. Un dolor por amputación lo que hace es te lastima el tejido, pero te corta los nervios que llevan la información dolorosa. En la diabetes, por ejemplo, se genera un tipo de dolor que se le llama neuropatía diabética, y ahí lo que pasa es que los niveles de glucosa aumentados van lastimando los nervios que conducen el dolor. Entonces se genera un tipo de dolor muy particular, muy difícil de tratar. En muchas enfermedades virales producen neuropatías, es decir, dolor neuropático. Por ejemplo, el virus del herpes, el virus del SIDA, hasta el virus de la influenza produce lesiones de las fibras que conducen el dolor. Ese es un tipo de dolor muy complicado de tratar y que tiene ciertas características. Por ejemplo, un tipo de dolor muy común aquí en dolor neuropático es lo que llama la gente popularmente la ciática. Sí. La ciática no es más que la compresión de las raíces espinales que salen de nuestra, digamos, a nivel de nuestra cintura, y los que, digamos, sensan toda la parte de las piernas, de los pies. Entonces, viene la médula espinal y hay vértebras, ¿sí? Pero hay huequitos por donde salen las raíces nerviosas para inervar las extremidades, ¿sí? Claro. Pero cuando esas vértebras se lesionan, por ejemplo, en un accidente, y entonces hay como un acolchonamiento entre vértebra y vértebra. Cuando se lesiona esa vértebra, esas vértebras pueden quedar más pegadas, y al quedar pegadas es el dolor. Lastimas el nervio que va saliendo de ahí, que va a irrigar o que va a sensar todo lo de las piernas. Entonces, puede pasar por accidente, pero también puede pasar, por ejemplo, en una persona mayor donde ya hay descalcificación, los huesos van perdiendo sus cojinetes que hacen esa separación, y entonces se pegan las vértebras y lastima mucho. De hecho, la mayoría de la gente después de los 60, 65 años tiene problemas de ese tipo, sobre todo la mujer, que descalcifica más. Más rápido, pero también los hombres. Y entonces se genera un dolor muy intenso porque se está machucando, digamos, se está presionando la raíz espinal. Y eso no duele ahí, duele acá. Claro. Se siente como un dolor como si tuvieras una descarga eléctrica a través de las piernas, y a veces también lesiona las fibras motoras, y entonces de pronto como que vas caminando y sientes como que se te va la pierna, como que pierdes el control de la pierna. Sí, como la electricidad, ¿no? Sí. Y el choque. A veces sientes descarga eléctrica, a veces siempre sientes solamente como una sensibilidad exagerada, la tela te molesta. Como una hipersensibilidad. Una hipersensibilidad, la tela te molesta, y ya cuando la ropa le molesta a uno, es que uno ya está... Sí, algo trae. Algo trae, y a veces, o si caminas mucho, pues no aguantas los pies. Entonces se dice que es una sensación que puede ser quemante, lancinante, tipo descarga eléctrica, y que puede haber pérdida del control motor también. Entonces, esos tipos de dolores se reducen parcialmente, pero nunca se quitan. ¿Por qué? Porque la fuente que está generando el dolor ahí está. Mientras tú sigas presionando el nervio, va a seguir doliendo. Entonces, ahí lo que se recomienda es hacer una cirugía para espaciar las vértebras y liberar ese nervio comprimido. Sí, me imagino.
¿Qué pasa con mucha gente? Pues mucha gente no tiene la posibilidad de hacer una cirugía, son cirugías finas, no son cirugías caras, es una cirugía de columna, son también de riesgo. Entonces, pues, cuestan bastante dinero. No son accesibles para la mayoría, por un lado. Por otro lado, hay cierta edad donde ya no conviene, pues. O sea, si tienes 70 años y tienes esa compresión y te quieren poner un espaciador, resulta que ese espaciador tiene que ir atornillado entre vértebra y vértebra. Entonces, si tus huesos ya están muy frágiles por descalcificación, Va a salir peor, yo me imagino. te pueden lastimar más de lo que te ayuda. Entonces, ahí lo que aplican es un algoritmo de costo-beneficio, digamos. Y entonces te dice, pues aguántese mejor el dolor porque pues, le podríamos lastimar más la médula, por ejemplo, ¿no? Y pues mantienen a los pacientes con medicamento. ¿Qué medicamentos se usan aquí? Se usa un grupo de medicamentos que se usa en otros trastornos, pero que no se usan para aliviar el dolor normalmente. Por ejemplo, para el dolor inflamatorio se utilizan antiinflamatorios. Y ahí hay muchísimos. El más común es la aspirina, pues. De hecho, se llaman fármacos tipo aspirina. Okay. El naproxeno, el ibuprofeno, la indometacina, todos estos. Parece que de farmacia el medicamento. Sí. El paracetamol, el metamizol entra en estos grupos. Sí, claro. Pero cuando ya se trata de un dolor más severo, ya no funcionan tan bien estos fármacos. Y entonces ahí le suman los opioides. O sea, cuando el dolor es muy intenso, por ejemplo, después de la cirugía, bueno, durante la cirugía te dan opioides, morfina, fentanilo, buprenorfina, pero después te siguen dando, mientras al menos estés hospitalizado, te siguen dando opioides. Y pues cuando uno sale de la cirugía sale muy a gusto. El problema es cuando uno se va a su casa, que ya tiene que lidiar con el dolor nada más con paracetamol. No, y ya entonces ahí es donde se siente feo. Pero digamos que en general el dolor inflamatorio se puede controlar bien con antiinflamatorios y con opioides. Sin embargo, el dolor neuropático no. Los opioides no funcionan, no sirven. Tomas el opioide y no pasa nada, no se te quita el dolor. Entonces ahí ni los antiinflamatorios funcionan. Me imagino que es mucho más complejo. Es por el tipo de mecanismo que genera el dolor. O sea, en la inflamación tú estás generando una serie de sustancias que cuando das el fármaco las inhibes y entonces reduces el dolor. Acá en el dolor neuropático tú estás estimulando directamente al nervio y eso es muy complicado de quitar. Entonces ahí se usan anestésicos locales, ¿sí? A veces se hacen bloqueos, lo que se llama bloqueos, por ejemplo, cuando está comprimido el nervio a nivel lumbar, lo que hace el anestesiólogo o el algólogo, que es el especialista en dolor, es que te inyecta directamente en el área cercana a la médula espinal, donde está comprimido el nervio, y esto te puede aliviar el dolor hasta por semanas, meses incluso. Pero eventualmente pasa el efecto y tienes que ir por otro bloqueo. Sí. O sea, no es tan duradero el tratamiento. Digamos que no se te quita el dolor para siempre. Claro. Los otros medicamentos que se utilizan en este tipo de padecimiento del dolor neuropático es los antidepresivos y los anticonvulsivantes. Los antidepresivos pues se usan en la depresión, obviamente, pero resulta que también funcionan para aliviar el dolor neuropático. Y el otro grupo de fármacos son los anticonvulsivantes, que son los que se usan en el tratamiento de la epilepsia. Y funcionan bien también para aliviar el dolor neuropático. El problema aquí son dos cosas: efectos adversos y resistencia del dolor a ser aliviado por ese tipo de medicamentos. Estamos hablando que alrededor de un 40-50% de los pacientes con dolor neuropático no encuentran alivio con este tipo de medicamentos. ¿Se viven con dolor crónico? ¿Eso qué quiere decir? Que esos pacientes van a vivir su vida con el dolor crónico. Y dolor crónico, nada más para contextualizar, es un dolor que dura de 3 a 6 meses en adelante.
Entonces, tú imagínate 6 meses con dolor. No, me imagino el pesar que ha de generar. Genera todo un cambio en la estructura social de tu cerebro. Claro. O sea, genera angustia. Porque resulta que nuestro cerebro, como el dolor es muy importante para la sobrevivencia, tiene conexiones al área sensorial, es decir, al área que detecta el dolor, pero también al área que genera angustia, al área que genera miedo, al área que genera acciones para tratar de escapar del dolor. Entonces, tiene conexiones con muchas áreas cerebrales y todas esas áreas cerebrales son las que le dan el contexto al dolor que tiene. Por ejemplo, el dolor se dice que es uno de los síntomas que hace que nosotros vayamos al médico. ¿Por qué? Porque esta corteza prefrontal está tomando el control y decir, algo pasa en el cuerpo que te está doliendo, tienes que ir y hacer tal cosa. Entonces la toma de decisiones viene de la corteza prefrontal y es la que ordena. Tienes dolor, tienes que buscar alivio. Pero como está siendo activada la amígdala y el amígdala tiene que ver con las emociones, con la angustia, con el miedo, entonces ese miedo justamente se le transmite a la área prefrontal, a la corteza prefrontal, y ahí toma la decisión de decir, tienes que buscar alivio. Sí. Entonces, digamos que el dolor nos hace hacer cosas. ¿Qué pasa cuando tenemos dolor? Podemos estar bien enfermos, pero si no nos duele, no vamos al médico. Sí, correcto. Pero en cuanto nos duele, vamos al médico, pero inmediatamente, porque es una orden de tu cerebro. Tienes que buscar ayuda, tienes que buscar alivio. Entonces, digamos que volviendo al tema de los tratamientos, esas personas que no van a encontrar alivio, que puede ser alrededor del 40-50%, pues es muchísima gente, ¿ves? Entonces, hay una necesidad imperante de encontrar medicamentos, fármacos, para aliviar a esos pacientes. Hay una necesidad de saber cómo se genera ese tipo de dolor para poder entonces ahora intervenir y aliviarlo. ¿Usted ha notado que ha habido casos o aumento de, digámoslo, de dolor en la población? Sí, yo creo que ha habido un aumento, sobre todo porque hay un aumento en la esperanza de vida de la población. Si antes la gente se moría a los 30 años, estoy hablando de hace 200 años, cuando no había antibióticos, o hasta menos incluso, 120 años, 140, 150 años por ahí. Antes de los antibióticos te cortabas, se te infectaba la herida y adiós. Era pura selección natural, pues digamos, el que aguantaba y sobrevivía ya la hacía, el que no, ya se moría. Y entonces vivías poco tiempo, no teníamos esta oportunidad de ver, por ejemplo, pues personas, o había poca gente, digamos, en edades ya de 65, 70, 80, 90 años. Pero ahora ves mucha gente de esta. Y entonces ves padecimientos que no veías antes. Uno de esos padecimientos es el dolor crónico. El porcentaje, digamos, la prevalencia de dolor crónico en la población general en el mundo, en adultos, es de alrededor del 20%. Muchísimo. Que es muchísimo. Es decir, de cada 100 personas, 20 personas adultas viven con dolor crónico. No, muchísimo. Pero ese porcentaje, esa prevalencia aumenta considerablemente a medida que vas por ahí de los 60, 65, se va al 40. Y en personas de 75, 80 años se va casi al 60%. Entonces, una persona alrededor de 70, 75 años va a ser una persona que va a tener, muy posiblemente, va a vivir con dolor crónico. Y el dolor crónico acarrea cosas. Te decía yo, cambia todo tu contexto. Una cosa que haces, como genera ansiedad,
genera miedo, genera angustia, eso genera ansiedad. Y entonces tú ya tienes un trastorno del estado de ánimo, que es la ansiedad. Y también ese dolor continuo te genera depresión. Y entonces ya tienes ahora un paciente con dolor crónico que aparte tiene ansiedad y tiene depresión también. Y si el dolor es muy intenso, podría tener ideación suicida. Y si la ideación suicida y el dolor son muy grandes, podría hacer intentos de suicidio. Entonces, uno puede ver así en internet personas que están con dolor crónico, que platican sus pensamientos de ideación suicida, incluso intentos. Sí, pues es un hartazgo del dolor, me imagino. Te aíslas, también te aísla de tu entorno. O sea, si estás con un dolor muy intenso, no quieres estar de fiesta. Sí, claro. Si estás con un dolor intenso, no quieres socializar, no puedes trabajar, te tienen que ya jubilar o te corren del trabajo porque simplemente no puedes ir a trabajar. Entonces cambia todo tu entorno, todo tu contexto, y eso es un problema que repercute no solo a nivel personal, sino a nivel familiar, porque estás de malas, le contestas mal al que te cuida, ¿sí? Entonces trastoca todo tu entorno familiar. Sí, te imposibilita todo completamente. Sí. Entonces, de ahí la relevancia de tratar el dolor primariamente, pero también poner atención a estas comorbilidades, ansiedad, depresión, ideación suicida, el entorno social, preparar al cuidador primario para que entienda cómo se siente una persona que está con dolor crónico. Pues. Me imagino. Supongo que muchas veces también se pasa por alto la parte del dolor emocional, ¿no? Sí, bueno, ahí viene otra cosa, sí. El dolor emocional es tan, digamos, tan doloroso, valga la redundancia, como el dolor físico, como el dolor neuropático. Y de hecho a veces la gente incluso siente que es mucho más. De manera interesante, las áreas cerebrales que sensan el dolor físico son las mismas que sensan el dolor emocional. O sea, si tú tienes un duelo porque se muere una persona que quieres mucho, se activan las áreas que se activan cuando tienes una lesión, por ejemplo, quirúrgica, o tienes una amputación o una cosa así. Y entonces pasan ese tipo de cosas, o son muy comunes. Y de hecho, por ejemplo, una cara de una persona en duelo es muy parecida a la cara de una persona con un dolor muy grande por una cirugía. No se puede distinguir la expresión de una persona con dolor emocional de una persona con dolor físico. Entonces, sí, el dolor emocional es muy grande. Y también están involucradas ahí en esa parte áreas cerebrales que generan angustia. Es decir, las mismas áreas del paciente que se activan por el dolor físico se activan por el dolor emocional, que son las áreas de la angustia, las áreas de la corteza prefrontal, la amígdala, la corteza anterior del cíngulo, la ínsula, todas estas áreas que hacen las conexiones entre la parte sensorial puramente y la parte emocional del dolor. Entonces están mezcladas ahí. Y también hay una cuestión muy interesante. Por ejemplo, hay personas que cuando les tienen un dolor emocional se ríen. Entonces dicen, bueno, ¿por qué esta persona se está riendo? Hay personas que, por ejemplo, están en el velorio de la mamá y se están riendo. Sí, se lo he visto. Y entonces dices, bueno, ¿por qué se ríe esa gente? Y en realidad se están riendo porque les duele
pero las áreas que conectan la risa, o las áreas de la risa con las áreas del dolor están pegadas en una parte del cerebro, están como imbricadas. Entonces ahí hay una situación de que cuando hay dolor es como si estimularas al área de la risa. Entonces por eso es que ese fenómeno se da, es muy interesante. Que te ríes cuando te pasa una tragedia, sí, estás sufriendo. Exactamente, pero todo el mundo se le queda mirando así como de, sí, como de raro, ¿no? ¿Por qué se ríe en una situación, por ejemplo, de un velorio, ¿no? De un entierro? Pero es justamente porque las áreas están conectadas. Están conectadas, sí. Wow, qué interesante. Sí, está muy interesante. La parte, por ejemplo, del dolor de miembro fantasma, que es un dolor muy interesante porque te puede doler áreas que ya no tienes, pero que tú las sientes o las percibes en tu cerebro. Nuestro cerebro tiene como un holograma, digamos, del cuerpo. Si le cortan una extremidad, la cortan físicamente, pero no en el holograma de nuestro cerebro. Nuestro cerebro sigue percibiéndola. Y como hay una reestructuración de fibras a nivel de las áreas cerebrales, resulta que a veces uno se toca, por ejemplo, la cara y sientes, por ejemplo, que te estás estimulando o que estás sintiendo tu brazo que ya no tienes. Entonces, hay un traslape en las conexiones cerebrales que está ya muy bien estudiado, incluso se sabe, pues, si tocas áreas específicas, si te tocas la oreja, qué pasa, si te tocas los pies, qué pasa. Entonces, digamos, por el traslape es que se dan este tipo de fenómenos tan curiosos relacionados con el dolor y con otras cosas, por ejemplo, con la risa, ¿sí? Es que pueden entender que todo está conectado al final del día, ¿no? Sí, pues es que el cerebro es la caja de las conexiones, sí, y los circuitos y y muchas de estas cosas se han descubierto, por ejemplo, cuando hay lesiones, por ejemplo, hay un infarto. Y entonces, después del infarto se tratan como de reconectar las neuronas y a veces se conectan, como son áreas muy adyacentes, se conectan con esas áreas y entonces pasan cosas. Es que es el dolor como que lo detona todo, ¿no? O sea, al final el dolor es... Pues es que el dolor es muy relevante, el dolor es tan relevante que sin dolor no seríamos capaces de sobrevivir. Literal. Hay personas, hay familias, por ejemplo en Irak había una familia o varias familias que tenían una mutación en un canal de sodio que sensa el dolor y esas personas se fracturaban y no sentían, se mordían la lengua y no sentían, y entonces pues es muy fácil que te lesiones, que te lastimes, incluso que te mueras. Sí, incluso que te puedes dar un derrame, te estás desangrando y ni te enteras. No te enteras, o sea, no, simplemente no puedes proteger la integridad de tu cuerpo, simplemente. Entonces, todos los organismos, incluso organismos unicelulares, tienen un sistema de detección de dolor. Por ejemplo, los peces, uno pensaría que a los peces no les duele, pero sí les duele. A los peces les duele. Y hay gente que trabaja con dolor en peces. A los invertebrados, por ejemplo, les duele. Uno pensaría que solo a los mamíferos. Bueno, y en realidad el ser humano es tan soberbio que dice, solo a los humanos les duele y perciben conscientemente el dolor. Pero no. O sea, los animales perciben el dolor y uno puede ver, cuando uno es observador, puede ver, por ejemplo, un perro, un gato, o incluso una tortuga, un ave, con conductas que sugieren dolor, ¿sí? Y cuando tú tratas a esos animales con un analgésico, mejora sustancialmente, cambia esa conducta y se restaura a su función normal. Entonces,
ahí viene un dilema grande. Uno pensaría que por ejemplo, los peces no sienten, pero claro que sienten, y entonces cuando las aves sienten. Entonces cuando tú matas un pollo, o cuando tú matas un guachinango para comer, le está doliendo. Cuando tú matas un puerco, le está doliendo. Cuando tú matas un borrego, le está doliendo. Sí, claro. O sea, y no los anestesian, obviamente, o sea, es impensable. Pues entra uno en una cantidad de cosas éticas ahí, morales. Sí, me imagino que también es complicado. Que dice uno, bueno, casi nadie se pone a pensar ese tipo de cosas. Uno se come el pollito muy a gusto, pero no sabes cómo todo lo que hay atrás de eso, ¿no? Todo lo que hay atrás de eso. O las carnitas. Sí, justo. Por ejemplo, doctor, ahora que hablamos justamente de esta parte, la parte ética, ¿no? Y también esta parte a lo mejor más emocional, ¿cómo ha sido su experiencia trabajando con el dolor? Digamos, más desde una perspectiva más personal. Supongo que trabajar justo con el dolor es una parte muy difícil. También ves mucho sufrimiento, trabajas mucho con esta parte muy humana. ¿Cómo ha sido esta parte para usted? Sí, fíjate que nosotros nosotros seguimos un lineamiento que hace la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Okay. Hay lineamientos muy claros de cómo se debe abordar el dolor en los animales, porque literalmente nosotros, para estudiar el dolor, pues infringimos dolor al animal para poder estudiarlo. Entonces, tratamos de apegarnos a los lineamientos en el sentido de que no nos tratamos, nos apegamos a los lineamientos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si hacemos una cirugía para generar dolor en los animales, obviamente esta cirugía se hace bajo anestesia. Posterior al que despiertan, se les da analgésico para controlar el dolor, ¿sí? Y se hace un seguimiento del bienestar del animal, digamos. Y hay modelos que, por ejemplo, el dolor neuropático, una vez que haces la lesión para generar el dolor neuropático, pues ya no puedes quitar ese dolor a menos que des un analgésico. Pero si das un analgésico, te interfiere con la evaluación o la medición del dolor. Entonces entras en esta dinámica de qué hago. Pues. Sí, claro. Entonces, pues sí, tratamos de apegarnos a los lineamientos, pero digamos que no podemos estudiar el dolor sin infringir dolor a los animales. Ahora, ¿cuál es la cuestión ética aquí que nosotros decimos? Bueno, se está obteniendo un beneficio, se está obteniendo un conocimiento a partir del sufrimiento de los animales. En otras circunstancias, por ejemplo, que se utiliza en otras actividades humanas, se obtienen otro tipo de beneficios. Por ejemplo, los pollos, pues los matan. ¿Cuál es el beneficio? Pues la alimentación, ¿no? O los puercos o los borregos los matan con fines de alimentar. Entonces, digamos, como que siempre hay un beneficio de este tipo de actividades, pero en nuestro caso, pues sí, nos apegamos a los lineamientos, tratamos de tenerlos en las mejores condiciones, tratamos de aliviarles el dolor en lo posible, siempre y cuando no interfiera con la medición o con los procesos de generación de dolor que estamos estudiando. Y bueno, pues digamos que en ese aspecto es lo que hacemos. Respecto a la parte emocional del dolor, digamos, nosotros, hay modelos que ya permiten evaluar esa parte antes pensábamos que solo el ser humano tenía esa parte emocional del dolor, los animales también la tienen. Los animales también tienen un componente emocional, ¿sí? Y hay modelos ya para estudiar ese tipo de cosas también. Sí. Y lo hacemos en el laboratorio, pues es parte de nuestras, del día a día, de nuestras evaluaciones. Respecto a cómo se siente uno por el hecho de trabajar con animales que les infringes dolor, pues es complicado porque
porque por un lado no quieres infringir el dolor, pero por otro lado se tiene que hacer, pues la investigación tiene que hacerse. El objetivo es encontrar medicamentos, fármacos para aliviar el dolor en el humano, y esto, pues ahí entras en este costo-beneficio, pues. Alguna vez nos visitó Lolita Ayala, que era muy defensora de los animales en el bioterio, y se quedó impresionada del cuidado que tenemos en el bioterio con los animales, cómo los tratamos, cómo los cuidamos, y se fue muy, muy contenta, digamos. Entonces, sí seguimos lineamientos internacionales. Las revistas donde publicamos nos piden que nos apeguemos a esos lineamientos. Entonces, digamos que en esa parte estamos tranquilos, digamos. Sí. Sí. Y en cuanto a si he sufrido por los animales con los que hemos trabajado, pues yo en el laboratorio tengo una política con los alumnos de que si ya les infringimos dolor con los modelos, tenemos que cuidarlos lo más posible. Por ejemplo, no quiero que me dejen animales sin que tengan acceso a comida y alimento, aun cuando están en el experimento. No pueden dejar un animal sin alimento, sin cuidados, pues, sin bebida, porque ya de por sí los hacemos sufrir y luego no les damos de comer y no los damos de beber, pues ya es. Entonces, los chicos que no tienen esos cuidados, sí tengo, digamos, un regalo, ¿no? para ellos, porque no puede ser, pues. Es como un respeto también, ¿no? Un respeto, es decir, tenemos un respeto por el animal, eso es claro, y un agradecimiento además, sí, ¿no? Porque nos han ayudado a avanzar el conocimiento y eventualmente van a sentar las bases para desarrollar el medicamento que va a aliviar el dolor en el humano. Ah, justo un agradecimiento, ¿no? A la vida, justo. Sí. Muy bien. Así es. Y por ejemplo, doctor, ¿usted ha tenido algún tipo de dificultad al estudiar el dolor? O sea, en este momento comentamos justo la parte ética, ¿no? A lo mejor la parte emocional. Pero a lo mejor alguna dificultad. Fíjate que en México todavía no hay tanta esta conciencia y estos grupos tan radicales. Pero yo, por ejemplo, cuando estuve en la Universidad de California en San Diego, el bioterio estaba bajo tierra, digamos, era como un búnker, y era teníamos llaves electrónicas con huella y con clave. ¿Por qué? Porque allá los grupos están más radicalizados y entonces a veces lo que hacen es que se meten al bioterio y dejan escapar a todos los animales, los liberan. Entonces, eso no ha pasado aquí. Lo que sí tenemos es un comité de cuidado de animales, un comité de ética institucional. Entonces, cada proyecto que hacemos lo tenemos que someter a ese comité de ética, y el comité de ética nos hace recomendaciones. Básicamente es: sigan los lineamientos de cuidado, manejo de los animales, apéguense a los lineamientos de la Sociedad para el Estudio del Dolor, a los lineamientos del gobierno de Estados Unidos, o a los lineamientos de la Comunidad Europea para el manejo y cuidado de los animales que sirven para experimentación. Entonces nos apegamos a esos lineamientos. Pero no hemos tenido problemas. De hecho, es un privilegio lo que les comento a los muchachos que están conmigo estudiando su maestría, doctorado. Digo, es un privilegio tener los animales que tenemos. Si ocupan 5 animales, se les dan 5 animales. Si ocupan 10, se les dan 10. Los que necesiten. Los que necesiten. Okay. En Estados Unidos, por ejemplo, me ha tocado, primero te cuesta, cada animal te cuesta.
Al profesor le cuesta, no sé, en mis tiempos costaban $200 cada rata. Entonces, si yo me gastaba 20 ratas, el profesor me decía, ¿por qué pediste tantas? Justifícame qué vas a hacer con todas esas ratas. Y entonces te vuelves muy hábil para diseñar tus experimentos. Entonces yo les digo, aquí no hay esa restricción, pero no quiere decir que no cueste mantener un animal. Simplemente lo pone la institución, pero de que cuesta, cuesta. Entonces, quiero que aprecien esa parte. Entonces yo trato de hacer conciencia con los muchachos en el sentido de que es un privilegio tener la cantidad de animales que usamos, pero también vamos a usarlos sabiamente, responsablemente, digamos, ¿no? Responsablemente, exactamente, porque no el hecho de que tengas una cantidad ilimitada de animales vas a desperdiciar, vas a maltratar. Sí, claro. Entonces, allí sí hemos tenido conflictos hacia el interior del laboratorio para poner ese tipo de disciplina, digamos. Sí, me imagino que supongo que al no cobrarte el animal, sí, no le das tantísimo valor, ¿no? Exactamente, pero yo siempre estoy haciendo énfasis. No se los cobramos, a ver, el que no los cuide se los voy a cobrar a ver si no los cuidan, ¿verdad? Sí, así es. Muy interesante, doctor. Doctor, para ir cerrando, para ir finalizando, perdón el cambio abrupto de tema, pero hace poquito recibió un reconocimiento por parte de la página de Research por ser uno de los investigadores más citados. Sí, fíjate que yo ni lo había visto, me lo mandaron y es un reconocimiento, digamos, que recibimos varios investigadores del CIMBESTAB. Sí. Vi que varios, conozco a varios, y también algunos de la UNAM, del IMSS, de varias otras instituciones vi. Yo en ese ranking estoy sexto a nivel nacional del área de neurociencias. Pues para mí simplemente es una consecuencia del trabajo que hemos hecho continuamente ya desde 1992 que ingresé aquí a estudiar. Es un ratote. La maestría, a partir de ahí empezamos a publicar y hemos ido publicando y digamos que tengo una cantidad de citas a esos trabajos, es decir, que sería como medir un poco el impacto de nuestro trabajo en la comunidad internacional. Sí, que las citas son que utilizan tus trabajos para justificar los trabajos que están haciendo actualmente otras personas en el mundo, y obviamente entre más te citen, pues quiere decir que estás haciendo un trabajo más relevante, al menos esa es la idea. Entonces sí me dio gusto, la verdad, y me dio gusto compartir, ver a muchos colegas del CIMBESTAB que conozco personalmente y que sé que están haciendo un trabajo maravilloso. Entonces me halaga un poco esa parte. Solo un poquito, nada. Solo un poco, sí. No pasa nada. Muy bien, doctor. Pues yo me quisiera quedar horas hablando del dolor porque vea que es un tema muy interesante, hay como muchísimo que contar todavía. Sí. Pero pues no sé si algo más que quisiera agregar, algo más que quisiera decir, doctor, para finalizar. Sí, pues hay temas que son interesantes. Por ejemplo, el dolor se entrecruza con muchas cosas. Por ejemplo, con el estrés. En una ciudad como la nuestra, no podemos dejar de lado al estrés. El estrés produce hipersensibilidad al dolor, es decir, te vuelves hipersensible. Y el estrés, aparte de producir hipersensibilidad al dolor, produce ansiedad y produce depresión. Y entonces volvemos otra vez a esta parte: dolor, trastornos del estado de ánimo y un estímulo que es el estrés constante.
Entonces tienes personas que andan de mal humor en la calle porque están estresadas, están ansiosas, están deprimidas o están con dolor. Entonces está complicado, pues está complicado el cuadro. Entonces, luego el estrés el estrés se contagia. Como somos seres sociales, el estrés se contagia. O sea, si tú ves una persona corriendo con cara de susto, tú vas a correr sin preguntar, vas a correr para donde corre él. Y los animales son iguales. Nosotros tenemos modelos de estrés que estresamos a un animal, pero si lo juntamos con otro que no ha sido estresado, también se estresa. Y peor tantito, cuando un animal le duele, también, y lo juntas con uno que no le duele, al otro también le duele. Esa cosa se llama empatía del dolor. Pensaban que solo se sucedía en el humano. Cuando tú ves a tu pareja, a tu mamá, sufriendo un dolor crónico, intolerable, tú sientes, percibes, puedes percibir ese dolor, sentirlo casi. Te duele el dolor de tu conocido, de tu pareja, de tu mamá. Pero en las ratas pasa lo mismo, en los ratones pasa lo mismo. O sea, hay una empatía del dolor y hay una transferencia social del dolor. O sea, si tú pones a una persona en un cuarto, por ejemplo, en el IMSS, en el ISSSTE, donde tienen 5 personas recién operadas, una persona que va recién llegando puede contagiarse de dolor. Es como una burbuja de dolor, digamos, ¿no? Sí, ese es. Okay. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando operamos una rata, las ponemos lejos de las que no están operadas. Porque incluso con el puro olor se contagian. No tienen el mismo dolor que la que operamos, pero sí están hipersensibles. O sea, sí cambia algo en su cerebro. Detectan. Ellos son muy olfatorios, muy De hecho, para hacer el contagio del estrés, tienen que olerse. Les huelen el torso, el cuello y les huelen el área perianal. ¿Y en los humanos es similar? En los humanos no somos tan olfatorios, somos más visuales. Okay. Y entonces ahí la cuestión es visual. Sí. Muy interesante, doctor. Doctor, pues le agradezco muchísimo pues, que nos haya acompañado. Esto es un tema muy interesante y quisiera quedarme platicando todo el día, la verdad. Sí. Pero pues parece que el tiempo nos comió. Okay. Pero pues de nuevo, doctor, le agradezco muchísimo de su tiempo, de su conocimiento también y pues de que pueda compartir con nosotros este tipo de espacios. Pues muchas gracias por la invitación y pues cuando gusten. Muchísimas gracias. Tenemos una plática pendiente entonces. Ok. El dolor volumen 2. Ok, me parece bien. Muchísimas gracias, doctor. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que nos acompañen una vez más en la siguiente transmisión y eso será todo. Nos vemos.